Buenos días, amada familia en la fe. Hoy es mayo 24 y el devocional de hoy tiene por título Un pecador pero perdonado. Y se encuentra en su texto base en 2 Samuel capítulo 11 versículo 4. David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él durmió con ella. El adulterio de David con Betsabé es uno de los momentos más terribles de la historia del Antiguo Testamento. Es un relato de lujuria, adulterio, engaño y asesinato descarado. Quizás preferíamos no tener que pensar en ello, pero la Biblia no lo oculta. De hecho, recibimos más información sobre David de la que quisiéramos y aprendemos sobre nosotros mismos mucho más de lo que nos gustaría enfrentar. David fue un gran rey de Israel. Durante la mayor parte de su vida fue un hombre de carácter ejemplar. Se formó una magnífica reputación al vencer sobre los enemigos de Dios, demostrar bondad hacia quienes no lo merecían y gobernar con justicia. Para cuando lleguemos a 2 Samuel 11, capítulo 2, versículo 11, David está en lo más alto de su poder. Parecería que podía controlar cualquier persona o cosa, es decir, cualquier persona o cosa que no fuera él mismo. Así que usó su poder y de hecho abusó de él para obligar a una mujer a romper su pacto matrimonial, así como para romper el mismo suyo y luego hacer que un hombre perdiera la vida. Sin embargo, incluso ante este gran fracaso, David siguió siendo el escogido de Dios. El Señor mismo había enviado al profeta Samuel con estas instrucciones: te enviaré a Isaí, el de Belén, porque entre sus hijos he escogido un rey para mí. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 1. David era el rey designado por Dios y siguió siéndolo. Las promesas que Dios te había dado y por medio de él los propósitos de Dios para su pueblo seguían avanzando. El terrible pecado de David no alteró esto. ¿Es posible que los propósitos de Dios para la historia se cumplieran por medio de este hombre? Sí, el Señor Jesús, el único varón en la historia que ejerció un dominio propio perfecto, que siempre protegió a las mujeres y que vino para dar vida, fue descendiente de este David, este magnífico, imperfecto y arrepentido hombre. Así que la historia de David nos enseña que la gracia de Dios vence incluso los fracasos más grandes. Dios no solo usa a los que son perfectamente morales, ¿por qué? Sin encontrar a su propio Hijo. Ningún ser humano califica para esta descripción. De hecho, Dios usa a una persona muy pecadora como David, como tú y como yo. Tal vez tú, al igual que David, estás consciente de tus pecados y te preguntas si estás demasiado sucio como para que Dios te perdone o te use. Cobra ánimo y aliento. Aunque tus pecados tienen consecuencias reales, no tiene el más mínimo poder para ponerte fuera del alcance de la gracia de Dios. Nada puede hacerlo. No hay nadie que no necesite su perdón y no hay nadie que esté fuera del alcance de su perdón. La sangre de Cristo lava hasta las manchas más profundas, siempre que te humilles y te arrepientes. Y lavado por esa sangre, como pecador arrepentido, estás en una posición en la que Dios se deleita en trabajar en ti y por medio de ti, no para tu gloria, sino para la suya. Para profundizar, 1 Timoteo capítulo 1, 12 al 17. Bueno, mis queridos hermanos, hoy nos encontramos en la segunda parte de la historia que conocíamos ayer en el devocional acerca de la vida de David. Hoy vamos a ver el devocional que tiene por título, como lo llamamos inicialmente, un pecador pero perdonado. Eso era David, un pecador pero perdonado. Hoy nos adentramos en una de las historias más conmovedoras y reveladoras de las Escrituras, el fracaso del rey David, un hombre según el corazón de Dios, pero que cayó en pecado. Y realmente la palabra aquí caer se refiere a que caminó hacia él. David le dio licencias a sus ojos, a sus pasiones, a sus emociones, y tuvo en poco la palabra del Señor. Hoy veremos una de las verdades más profundas, la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, el perdón recibido de David de parte de Dios. Y encontraremos grandes riquezas al ver que su historia nos recuerda que por más altos que sean nuestros logros
o cercano a nuestra relación con Dios, todos somos vulnerables al pecado, como dice la Escritura. Mira que el que esté firme, que no caiga. David, el pastor que venció a Goliat, el poeta que escribió salmos llenos de devoción, cometió adulterio, engaño, hasta llevó a la muerte de un hombre inocente, Urías el Eteo. Su pecado fue grande, pero el perdón de Dios fue mayor, como lo expresa Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sin embargo, esta no es solo una historia de fracaso, sino también de gracia, arrepentimiento y restauración, porque aunque David enfrentó las consecuencias de sus actos y experimentó el abrazo sanador del perdón divino, segunda Samuel 12:13 nos dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esa palabra remitido significa perdonado. Ese pecado fue transferido a alguien, es decir, a Jesucristo. Aquí vemos cómo David está siendo perdonado por gracia, no por obras. La gracia siempre ha estado en el Antiguo Testamento. Los antiguos se salvaron en el Antiguo Testamento por gracia, no por sus obras. Si hoy te sientes marcado por el fracaso o la culpa, recuerda, el mismo Dios que levantó a David quiere restaurarte a ti. Acompáñame esta mañana a descubrir cómo la gracia de Dios transforma nuestras caídas en testimonios de su amor. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así lo expresa Hechos 13, 21 al 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pero también era adúltero, mentiroso y asesino. Su historia nos muestra que el pecado nos deshonra, pero la gracia de Dios nos redime. Hoy veremos 3 verdades: la profundidad del pecado, la confrontación de Dios, el perdón y la restauración de Dios en David. La caída como el pecado arruina. En 2 Samuel nos dice capítulo 11. Aconteció que en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, la hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. El pecado no es accidental, mis hermanos. El pecado es progresivo, como lo vemos el día ayer en el devocional, el espiral del pecado. ¿Cómo empezó? Primer paso, un ocio espiritual. David dejó su deber de ir a la guerra y se quedó en Jerusalén. Se sentía seguro, se sentía que había ganado todas sus batallas, pero estaba perdiendo la más grande, con él mismo. Segundo paso, mirada codiciosa. Vio, codició y tomó a Betsabé. Recordemos que eso fue lo que le pasó a Eva. Vio el fruto, agradable, codiciable y bueno para comer. Es una de las estrategias que usa el enemigo. Usa la seducción para que en nuestro corazón lleno de codicia queramos tener algo que no nos pertenece o tomar algo que de pronto en algún momento nos pertenece de una manera ilegal. La codicia. Tercer paso, el engaño y el asesinato. Intentó encubrir su pecado con más pecado. Recordemos la historia, que trató con todas sus fuerzas de tapar lo que había hecho, pero Dios no lo permitió. Vemos que David estuvo aproximadamente 1 año pensando de que su pecado no había sido descubierto, pero es allí donde Dios le envía al profeta Natán. ¿Y qué es lo que le dice? Porque tuviste en poco mi palabra. Le contó la historia, la ovejita, del hombre rico y el hombre pobre, que tenía un rebaño grande y otro tenía una sola oveja,
que esa oveja la amaba, la cuidaba y la protegía. Es allí donde lo descubre en su pecado. Hermanos, ningún pecado queda aislado, siempre crece. Mire cómo es el proceso del pecado. Santiago 1:13-15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado nos engaña. David pensó que nadie lo sabría, pero Dios lo vio. Segunda Samuel 11:26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente, es omnipresente. Él sabe lo que estás haciendo, Él sabe lo que hago. Él conoce lo más oculto de mi vida, lo más íntimo de mi corazón. Él nos conoce en lo más íntimo. No podemos engañar el corazón, no engañar a Dios. Dios conoce tu corazón y el mío y sabe lo que hay. Pensó David que podía controlar las consecuencias, pero Urías murió, el hijo murió, su familia sufrió. David pensó que tenía el control. Eso a veces pensamos nosotros en nuestra idolatría, en nuestra manera de adorarnos a nosotros mismos. Pensamos que tenemos el control. Aún está el pecado, error. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado no es que te vas a enfermar un tiempo, no, es muerte espiritual. Y es por eso que Cristo debía venir, porque estamos muertos en delitos y pecados. No había oportunidad para nosotros. Vi lo que dice 2 Samuel 12:10-12. Por lo cual ahora, mira lo que le dice Dios, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, es decir, la espada nunca se levantará de tu casa, pero en las consecuencias del pecado. Y tomaste a la mujer de Urías el Eteo, para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu casa, de tu misma casa, siendo de tu misma casa se levantarán tus enemigos. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y así fue. ¿Quién se levantó contra él? Su propio hijo Absalón, que tanto David amaba. Tomó sus mujeres y en la terraza del palacio se llegó a ellas, avergonzando a su padre y mostrando lo que el padre había hecho en lo oculto. Dios lo sacó a la luz. ¿Hay pecados que estás encubriendo en tu vida? Hermanos, todos somos pecadores. Dice la Biblia, el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Pero un cristiano nuevo no practica el pecado. Y si en algún momento pecamos, debemos venir a Dios en arrepentimiento y fe. Como dice 1 Juan, hijitos míos, no pequéis más. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Señor Jesucristo, y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Pero la palabra del Señor descubre todo lo que está oculto. Ve lo que dice Hebreos 4:12-13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todos compareceremos delante del Señor. Todo cristiano. Hermanos, no podemos vivir con pecados ocultos. Debemos sacarlo a la luz. Pero el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Usa la vergüenza. Para que digas, Dios no te va a perdonar. La gracia de Dios nunca será suficiente. Otra vez vas a pedir perdón. Otra vez hiciste lo mismo. Eso es lo que hace el pecado. Y Satanás acusándonos. Pero como dice la Escritura, si tú vienes y te arrepientes, como dice Isaías, si tus pecados son rojos como el carmesí, serán blancos como la blanca lana, porque la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Segundo punto, veamos la confrontación. ¿Cómo Dios expone el pecado a David?
2 Samuel 12, 4 al 9. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Qué fuerte. Hermanos, somos muy expertos en gritar los pecados de otros, pero no llorar por los nuestros. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te escogí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios envió a Natán para confrontar a David con esa parábola. Recordemos la historia de la ovejita. Y tremendo esto, cómo David no se ha dado cuenta de su pecado. Está mirando el pecado de otros y se llenó de ira. Esa es la hipocresía del pecador. David se indignó contra el hombre de la historia, sin darse cuenta de que él era ese hombre. Hermanos, tenemos que entender que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. El Señor manda palabra que nos quebranta. Natán declaró: tú eres aquel hombre. Hermano, la palabra del Señor nos pone rodillas delante de la cruz de Cristo y expone nuestra maldad, nuestro pecado. Dios no confronta para humillar, sino para restaurar. Dios nos pone rodillas delante de Él para que miremos la cruz de Cristo, donde Cristo se hizo humillación, donde se hizo maldito para que tú y yo fuéramos benditos. Miremos la cruz de Cristo. Por eso es que el escritor de Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no desmaye. Bueno, el arrepentimiento comienza cuando reconocemos nuestro pecado. Mira lo que escribe David en el Salmo 32 después de ser perdonado por Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Medita. Hermanos, dice la Escritura que el que viene a Dios con un corazón contrito y humillado no será desechado. Hermanos, un médico opera para sanar, Dios corta para curar. Y eso fue lo que hizo David. Cortó su corazón. Permitió que David cometiera ese pecado porque no le estorbó. Porque David sabía lo que tenía que hacer, pero no lo quiso hacer. Y el Señor le mostró gracia y misericordia, pero también le mostró lo que es el resultado del pecado. Vimos qué historia tan triste. Porque ese pecado tuvo consecuencias que lo alcanzó todo el resto de su vida. El perdón. ¿Cómo Dios restaura? La tercera parte. Salmo 51. David escribió este salmo después de ser confrontado y perdonado por Dios. Aquí vemos el corazón de un pecador perdonado. Arrepentimiento verdadero. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto es lo que dice David. Es una confesión perfecta, una confesión de un corazón contrito y humillado. Está reconociendo de que él fue que pecó. No le está echando la culpa a Betsabé ni a nadie. Está reconociendo que él es el culpable, que Dios debe ser tenido por puro en su juicio. No hay excusas. Contra ti solo he pecado. Pide misericordia, lávame, borra mis rebeliones. Eso es lo que está haciendo David, y eso es lo que debemos hacer nosotros todos los días. Pidamos la restauración profunda en este Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No me quites tu Santo Espíritu. Qué hermoso este final. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación no se pierde, es un don de Dios. Obviamente que Dios nos quita las consecuencias del pecado. Tú pecas contra Dios, hay consecuencias. Pero el Señor nos ayuda y nos sustenta y nos anima a continuar a pesar de esas heridas. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ahora vemos el fruto de la gratitud en este salmo. Dice David en el versículo 13 al 15, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Mire qué hermoso. Aquí vemos a David proclamando la gracia de Dios a otros. Enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Enseñaré a los pecadores tus caminos. El perdón no borra todas las consecuencias, pero sí restaura la comunión con Dios. Las consecuencias quedan allí, pero Dios restaura nuestra comunión con Él, es decir, compañerismo. Que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Somos declarados inocentes, inocentes delante de Dios. Ya no somos más culpables. Y después vemos que es el capítulo 8 que dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos ha perdonado. El juez justo nos ha perdonado. Pero para que ese perdón tuviera que ser ejecutado en nuestra vida, tuvo que morir un inocente, Cristo en la cruz. Se hizo injusto para que tú y yo fuéramos justos. Su justicia nos fue acreditada, nos fue imputada a nuestra vida. Por eso somos santos y sin mancha delante del Señor. El perdón, como les decía inicialmente, no borra todas las consecuencias. Mira aquí en 2 Samuel 12, 10 al 14. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Levantó el mal sobre tu propia casa. Y eso fue lo que hizo. Ya lo vimos anteriormente. ¿Qué significa ser un pecador perdonado? Reconocer que el pecado es grave, pero la gracia es mayor. Romanos 5:20. Aceptar que Dios nos confronta por amor. Él lo hace. Pero que dice Apocalipsis 3:18 al 20. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, el Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta. El Señor está próximo a llegar. No juguemos con el pecado. Saquemos a la luz de la gracia lo que te está consumiendo, el gozo de la salvación del Señor. Pegamos a Cristo en arrepentimiento y fe, donde hay libertad y gratitud. Donde está nuestro Señor para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así lo expresa 1 Juan 1:9. Y también en 1 Juan 2:1 al 6 nos dice, hijos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación para nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, puesto sabemos de que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y con este versículo termino, 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Que el Señor nos ayude todos los días a ver con los ojos de Cristo la grandeza de su gracia, pero también la seriedad del pecado. Mis hermanos, este ha sido el devocional para el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Preparemos nuestros corazones para mañana ir a celebrar el Día del Señor en cada una de sus congregaciones. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte.